¿Qué tal a todos? Gracias por estar de nuevo por aquí. Hoy traigo un tema que seguramente dará mucho que hablar, y es que se ha confirmado algo que llevaba tiempo cocinándose en silencio, algo que hasta ahora era solo rumor entre pasillos, pero que finalmente ha salido a la luz. Antonio David Flores ha iniciado una ofensiva legal sin precedentes. Nada más y nada menos que 10 demandas ha interpuesto, y no contra cualquiera, sino dirigidas hacia algunas de las caras más visibles de la televisión española. Entre los nombres que figuran en esta lista están presentadores, tertulianos, altos cargos de producción e incluso la propia cadena. Se menciona a figuras como Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, María Patiño, Kiko Hernández y, como dato que ha causado más impacto, también a Rocío Carrasco. Lo más impactante del asunto no es solo el número de denuncias ni las personalidades implicadas, sino el momento en el que se han formalizado. Según se ha comentado en un directo reciente, que, por cierto, estuvo lleno de anécdotas técnicas como cortes de sonido, fallos de conexión e interferencias por culpa de una tormenta que afectaba la cobertura. Estas demandas fueron presentadas justo antes de que caducara el plazo legal para hacerlo. Es decir, se ha esperado hasta el último segundo para actuar, lo que indica que este movimiento fue meticulosamente planificado. Nada ha sido improvisado aquí, sino que ha sido una jugada calculada al milímetro. Durante ese mismo directo, varias voces aportaron su punto de vista sobre este paso tan contundente. Una de ellas comentaba, con cierta indignación, que no entendía por qué algunos medios ya estaban especulando con la idea de que Antonio David podría negociar con las cadenas para retirar las demandas a cambio de volver a televisión. Según esta opinión, eso sería casi una traición a todos los que lo han apoyado desde el principio. Porque, más allá del dinero, está la dignidad. Decía literalmente, aunque le ofrezcan millones, ¿quién le devuelve la imagen pública que perdió? ¿Quién repara el desprestigio personal que ha sufrido durante años? Esta reflexión parece representar el sentir de una gran parte de sus seguidores, que consideran que hay heridas que el dinero no puede curar. Antonio David, según lo que se dejó entrever, ha esperado a que la situación mediática se calmara. Durante meses, incluso años, su nombre fue utilizado a diario como centro de controversias, tertulias y debates en distintos programas. Cualquier movimiento suyo era analizado, criticado y deformado, muchas veces sin darle espacio a defenderse. Ahora, con una exposición pública más baja y menos ruido en los platós, ha decidido pasar a la acción. No desde el escándalo, sino desde la vía legal, que a día de hoy parece ser la única que ofrece cierto tipo de reparación. Lo más llamativo de todo esto es la inclusión de Rocío Carrasco en el conjunto de personas demandadas. Esta noticia ha generado un fuerte impacto, especialmente tras conocerse que su denuncia contra Antonio David por presunto alzamiento de bienes no prosperó. Para muchos, este es el momento en el que se invierte el guión mediático que se había construido durante años. Si antes era él el señalado, ahora es él quien señala con argumentos legales y con documentación en mano. Además, se comentó que la comunidad que siempre ha estado al lado de Antonio David celebra esta iniciativa. Muchos sienten que ya era hora de pasar de las palabras a los hechos, de defenderse no en platós sino en tribunales. La idea de que por fin se haga justicia, al menos desde su perspectiva, es un deseo compartido entre los que lo han apoyado incondicionalmente. Algunos incluso opinaban que esta medida se había demorado demasiado, pero comprenden que él necesitaba esperar al momento oportuno, cuando pudiera actuar sin la presión diaria de los focos y los titulares sensacionalistas. En el marco de toda esta controversia que ha sacudido a la opinión pública, no solo por su contenido legal sino también por su dimensión emocional y mediática, emergió un debate que ha generado tanto interés como polémica. ¿Qué ocurriría si, de un momento a otro, a Antonio David Flores le ofrecieran un contrato televisivo millonario a cambio de renunciar a todas las demandas que ha interpuesto contra presentadores, colaboradores, productoras y cadenas? La pregunta, aunque parezca una simple especulación, abrió la puerta a una reflexión mucho más profunda sobre los valores, los principios y los límites de lo que uno está dispuesto a sacrificar por dinero o por redención pública. Para entender lo que implica esta hipótesis, es necesario remontarse al origen de todo este conflicto. Durante meses, incluso años, Antonio David fue objeto de un linchamiento mediático sistemático, al que muy pocas personas se atrevieron a poner freno. Programas diarios, tertulias, especiales en prime time, toda una maquinaria televisiva giró alrededor de su figura, exponiéndolo, juzgándolo y condenándolo sin juicio previo. Se convirtió, prácticamente, en una figura decorativa del escarnio público, una marioneta sobre la que todos tenían derecho a opinar, a insultar, a especular. Y todo esto ocurrió mientras él, apartado de los medios, era despojado no solo de su reputación, sino también de su posibilidad de defenderse con igualdad de condiciones. Por eso,
Cuando ahora decide emprender una serie de acciones legales, no lo hace únicamente para exigir compensaciones económicas. Lo hace para reclamar justicia. Lo hace como una forma de decir, esto no puede volver a pasar. Y es precisamente en este contexto donde aparece la gran pregunta. Si mañana una gran cadena de televisión le ofreciera un contrato millonario, acompañado, tal vez, de un programa propio o de una entrevista exclusiva en la que pudiera contar su versión sin interrupciones, pero con la condición de retirar todas las demandas presentadas, ¿qué debería hacer? Desde una lógica estrictamente práctica, muchos dirían que aceptar sería lo más inteligente. Recuperaría visibilidad, ganaría dinero, posiblemente limpiaría su imagen ante parte del público, y además, se reencontraría con una profesión que conoce y domina. ¿Pero a qué precio? Aquí es donde el debate se torna ético. Porque aceptar ese tipo de acuerdo no sería solo una decisión personal, sino también un gesto cargado de simbolismo. Sería, en cierto modo, legitimar lo que hicieron con él. Sería enviar el mensaje de que todo lo que pasó puede resolverse con un cheque, con una nueva oportunidad mediática, con un programa en horario estelar. Y eso, para muchos, sería como traicionar la causa. Como cerrar un capítulo demasiado oscuro sin que nadie asuma realmente las consecuencias. Durante un directo reciente en el que se abordó esta cuestión, varios participantes fueron muy claros. Renunciar a las demandas a cambio de dinero sería, en su opinión, una forma de rendición. Porque lo que está en juego aquí no es solo el futuro profesional de Antonio David, sino algo mucho más trascendente. Su integridad personal, su dignidad, su derecho a reparar su nombre y, sobre todo, la posibilidad de que el sistema mediático comience a enfrentarse a sus propias sombras. Hay heridas que el dinero no cura. Hay momentos en la vida en los que la coherencia con uno mismo vale más que cualquier contrato. Y eso es precisamente lo que muchos esperan de él. Que mantenga su postura firme, que siga adelante con el proceso legal y que, pase lo que pase, no permita que su dolor, su silencio forzado y su imagen destrozada se conviertan, una vez más, en una simple moneda de cambio. Además, hay que tener en cuenta otro factor fundamental, el impacto colectivo que puede tener esta situación. Porque no se trata solo de Antonio David. Se trata de todas las personas que han sido humilladas en televisión, convertidas en contenido para subir la audiencia, utilizadas por los medios sin ningún tipo de escrúpulo ético. Su caso podría sentar un precedente histórico, un antes y un después en la forma de operar de las productoras, los presentadores y los tertulianos que durante años se han sentido impunes. Imagina lo que significaría que, por primera vez, un juzgado reconociera que determinados programas han vulnerado derechos fundamentales, que ciertas dinámicas mediáticas deben cambiar, que la televisión no puede seguir funcionando como una trituradora de vidas humanas. Esa victoria, aunque no salga en portada ni genere trending topics, sería infinitamente más poderosa que cualquier contrato televisivo. Porque cambiaría las reglas del juego. Porque daría esperanza a quienes vienen detrás. Por supuesto, la tentación de aceptar una propuesta económica potente no se puede subestimar. Sería absurdo pensar que cualquiera de nosotros no se sentiría, al menos, tentado por una oferta que le asegurara estabilidad, prestigio y una nueva etapa profesional. Pero hay momentos en la vida en los que se impone algo más profundo que el interés económico. Momentos en los que uno debe decidir si quiere ser recordado como alguien que se doblegó ante el poder o como alguien que, a pesar de todo, defendió su verdad hasta el final. Y esa verdad no se compra con dinero. La verdad se defiende con hechos, con perseverancia, con valentía. Y aunque la batalla judicial pueda ser larga, agotadora y dolorosa, también es el único camino para que algún día la reparación llegue no solo a nivel personal, sino social. Porque si permitimos que todo se solucione con acuerdos económicos, estaremos alimentando un sistema donde el poder y el dinero siempre ganan, y donde la justicia se convierte en un lujo para quienes pueden resistir económicamente, no en un derecho para todos. Por eso, para muchos de sus seguidores, esta lucha no va de ganar o perder una demanda. Va de recuperar la voz. De reconstruir la dignidad. De decir, hasta aquí. Va de demostrar que hay líneas rojas que no se pueden cruzar, por muy rentable que sea hacerlo. Y que la televisión, como cualquier otra industria, tiene que rendir cuentas cuando se pasa de la raya. En última instancia, lo que está en juego no es un simple caso judicial, sino el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad en la que los medios de comunicación respeten los derechos individuales. En la que las personas puedan equivocarse, rectificar y defenderse. En la que el espectáculo no justifique el destrozo emocional de nadie. Y en la que, tarde o temprano, cada palabra dicha con intención de hacer daño tenga consecuencias.
Por eso, aunque suene más difícil, más solitario y más largo, continuar por la vía legal no solo es legítimo, es lo correcto. No porque garantice el triunfo, sino porque representa la única forma de decir, con hechos y no con titulares, que la justicia existe. Y que, a veces, hay personas que prefieren perder todo, menos su dignidad. En medio del complejo entramado mediático y judicial que ha rodeado el caso de Antonio David Flores, surge una pregunta que cada vez se plantea con más fuerza entre quienes lo han seguido desde el principio. ¿Qué debería hacer si en plena batalla legal se le ofreciera un contrato televisivo millonario a cambio de retirar las demandas que ha interpuesto contra algunos de los principales responsables de su escarnio público? La cuestión no es sencilla y, de hecho, ha provocado intensos debates en foros, directos, tertulias digitales y redes sociales. Por un lado, está la opción del dinero. Una oferta suculenta, de cifras imposibles de ignorar, que podría implicar no solo estabilidad económica para él y su familia, sino también una nueva plataforma desde la cual volver a contar su versión, esta vez sin interrupciones ni manipulaciones. Volver a tener un micrófono delante, pero desde una posición de control. No como acusado o como sujeto de escarnio, sino como protagonista de su propia historia. Pero, por otro lado, está la dignidad. El principio. La integridad. Porque aceptar un trato así, según opinan muchos de sus seguidores y defensores, sería como ceder, como rendirse, como otorgar, de forma indirecta, la razón a quienes durante años se han dedicado a destrozar su imagen pública sin un juicio justo. Sería, en cierto modo, legitimar todo lo que se ha dicho y hecho en su contra bajo el paraguas del entretenimiento. Y es que el daño ya está hecho. Lo dijo Iván en más de una ocasión. La imagen de Antonio David ha quedado marcada de forma irreversible. Limpiar esa reputación no es tarea sencilla. No basta con una aparición televisiva, ni siquiera con un documental. Lo que él ha perdido, el respeto, la credibilidad, la estabilidad emocional y profesional, no se puede cuantificar ni recuperar con dinero. Por eso, muchos consideran que no debe haber marcha atrás. Que, pase lo que pase, debe llegar hasta el final del proceso judicial, incluso si eso significa mantenerse lejos de los focos durante un largo tiempo. La batalla legal, en este caso, no es solo una herramienta para exigir responsabilidades. Es un acto simbólico. Es un mensaje claro y contundente de que no todo vale. De que los medios de comunicación no pueden actuar con total impunidad, destrozando vidas personales en nombre del SARE. Es un grito de resistencia frente a un sistema mediático que, en muchas ocasiones, convierte el dolor ajeno en espectáculo. Además, existe un factor que no se puede ignorar: el público. La audiencia que ha seguido este caso desde el principio, que ha investigado, analizado, contrastado, defendido y compartido pruebas, merece un cierre digno. No quieren ver cómo se firma un acuerdo bajo la mesa. Quieren justicia. Quieren verdad. Y, sobre todo, quieren que quienes han abusado de su poder respondan ante los tribunales. Porque si eso no ocurre, ¿qué mensaje se lanza? ¿Que cualquiera puede ser triturado mediáticamente si se le ofrece luego un plató y un cheque? Hay quienes comparan este caso con el de otras figuras públicas que, ante situaciones similares, optaron por acuerdos económicos. Bárbara Rey, por ejemplo, llegó a cerrar entrevistas exclusivas por cifras que se rumorea alcanzaron el $500,000, supuestamente a cambio de suavizar o archivar ciertas acciones legales. Pero el caso de Antonio David no es comparable. No estamos hablando de rumores o escándalos sentimentales. Hablamos de una campaña sistemática de desprestigio y humillación sostenida en el tiempo, con consecuencias reales y devastadoras. Incluso si se planteara la posibilidad de aceptar una entrevista sin renunciar a las demandas, una fórmula intermedia que algunos han sugerido, seguiría siendo un tema controvertido. Algunos lo verían como un gesto estratégico, una forma de recuperar espacio mediático sin claudicar en lo legal. Pero otros seguirían percibiéndolo como una concesión peligrosa, como una forma de abrir la puerta a la manipulación mediática una vez más. Y es que no se puede ignorar la larga lista de personajes que participaron activamente en el linchamiento público. Desde Carlota Corredera hasta Jorge Javier Vázquez, pasando por Óscar Cornejo, Adrián Madrid, María Patiño, Kiko Hernández y tantos otros. Algunos de ellos incluso mostraron, en etapas muy tempranas, cierta empatía con él o con su entorno. Kiko Matamoros, por ejemplo, llegó a defenderlo los primeros compases, hasta que, como muchos apuntan, fue alineado por la narrativa dominante del programa. María Patiño también llegó a lanzar mensajes de comprensión hacia Rocío Flores en su día.
Pero todo eso quedó sepultado cuando, según muchos, se instauró una especie de pensamiento único en el plató de Sálvame. O te sumas al relato oficial o te vas. La idea de reconciliarse con algunos de estos personajes es, para una parte del público, simplemente inaceptable. Porque, aunque algunos pudieran haber dudado al principio, todos acabaron siendo cómplices del mismo juego. Todos, en algún momento, callaron, consintieron o directamente participaron en el ataque. Y esa herida sigue abierta. Por eso, muchos insisten en que las demandas deben continuar y ampliarse si es necesario. Porque no se trata solo de castigar a quienes hablaron más alto, sino también a quienes permitieron el daño con su silencio o indiferencia. La historia que rodea a Antonio David Flores va mucho más allá del relato sensacionalista con el que se le ha querido envolver desde ciertos platós. Lo que se está desarrollando ante nuestros ojos no es únicamente el conflicto entre un personaje televisivo y un grupo de programas. Es, en realidad, la manifestación más clara y cruda de cómo opera un sistema mediático cuando se convierte en juez, jurado y verdugo de una persona en directo, en horario de máxima audiencia y sin posibilidad de defensa equitativa. Pero además de esa batalla personal, innegablemente importante, hay una dimensión aún más profunda que conviene analizar. La presión silenciosa, estructural, casi invisible, que sufren los trabajadores y colaboradores del ecosistema televisivo español. No hablamos únicamente de presentadores o tertulianos con contratos blindados. Hablamos de redactores, reporteros, colaboradores externos, guionistas y hasta rostros conocidos que, pese a su fama, viven atados a un sistema frágil, condicionado por cifras de audiencia, convenios comerciales y líneas editoriales que no se discuten, se obedecen. Muchos de estos profesionales no opinan, reproducen. No analizan, repiten. No investigan, ejecutan. ¿Por qué? Porque en un medio tan competitivo como la televisión, la disidencia no solo no se tolera, sino que se penaliza con el olvido. Una opinión fuera del guión puede significar la cancelación de una colaboración, la llamada que nunca llega, el veto tácito que te borra del prime time. Y esa amenaza constante, aunque nunca se mencione en público, forma parte del ecosistema del miedo con el que funcionan muchas productoras. Antonio David se ha convertido, le guste o no, en un símbolo de todo esto. Porque su caso ha sacado a la luz cómo una estructura puede organizarse para hundir públicamente a una persona sin necesidad de pruebas judiciales, amparándose en el espectáculo emocional, en el relato unilateral, en la lógica del documental de testimonio como verdad incuestionable. Y lo más grave no es solo que eso haya sucedido, sino que muchos hayan tenido que participar de esa narrativa contra su voluntad, por miedo, por inercia o por necesidad. Estamos hablando de un sistema que ha confundido entretenimiento con linchamiento, contenido con escarnio y justicia con espectáculo. Lo que se emite desde los platós ya no busca informar o abrir debates, sino generar reacciones viscerales, crear héroes y villanos, convertir el dolor humano en espectáculo rentable. Y en ese sistema, cada colaborador que decide seguir la corriente por miedo a perder su silla también se convierte, en cierto modo, en engranaje de una maquinaria que deshumaniza. Pero ahora, con las demandas en marcha, con procedimientos judiciales abiertos y con una resistencia que ha sorprendido a muchos, se abre una puerta histórica para cuestionar de forma frontal el modelo mismo. Ya no se trata de si Antonio David recuperará su puesto en televisión. Se trata de si este caso puede marcar un punto de inflexión, un precedente que obligue a la industria a reconsiderar sus límites éticos. Porque cuando el sistema falla con alguien mediático, con recursos, con micrófono y con seguidores, ¿qué puede esperar el ciudadano anónimo que sufre una injusticia similar sin escaparate público? Lo que está en juego aquí es muchísimo más que un nombre. Lo que se pone en cuestión es la arquitectura de una televisión que ha perdido sus principios fundacionales, que ha dejado de ser un instrumento de información, formación y entretenimiento para convertirse en una máquina de triturar biografías, de descomponer reputaciones y de ofrecer espectáculo a cambio de vidas rotas. Y por eso, ahora más que nunca, es vital que Antonio David no se rinda. Porque hacerlo no sería solo una derrota jurídica o mediática. Sería una claudicación simbólica, una renuncia a la posibilidad de reparar algo más profundo que una imagen, la dignidad personal en un sistema que ha hecho del escarnio un negocio. En sus manos está, aunque no lo haya pedido, la oportunidad de demostrar que la verdad, incluso cuando llega tarde, puede abrirse paso. Que la justicia, aunque sea lenta, puede imponerse al ruido. Que hay batallas que, si se ganan, pueden salvar a muchos más de los que se ven. Hay algo esencial que no debemos perder de vista. Este caso también habla del público. De nosotros. De nuestra responsabilidad como espectadores. ¿Hasta qué punto hemos normalizado que se destruya a alguien públicamente sin pruebas, por simple entretenimiento?
¿Hasta qué punto nos hemos acostumbrado a juzgar desde el sofá, sin datos, sin matices, sin empatía? En esta dinámica, todos participamos. Y es por eso que un desenlace justo no solo sería un alivio para Antonio David, sino también un espejo para una sociedad adormecida ante los abusos televisivos. Porque lo que le está haciendo, al resistir, es también recuperar un principio básico que nunca debimos perder: que los medios deben estar al servicio de la verdad, no del espectáculo. Que la libertad de prensa no puede ser excusa para el acoso sistemático. Que el entretenimiento no debe construirse sobre la ruina emocional de los demás. Y tal vez, cuando todo esto concluya, cuando los juzgados hayan hablado con claridad, cuando las responsabilidades estén depuradas y las mentiras desmontadas, entonces sí. Será el momento justo para que Antonio David cuente su historia desde la calma, no desde la rabia. Desde la reflexión, no desde el desquite. Porque su relato, entonces, ya no será solo su defensa. Será un testimonio de resistencia, un ejemplo para otros, una lección de ética ante un sistema que ha olvidado qué significa la palabra justicia. Hasta que llegue ese día, hablar sería entregar parte de esa verdad demasiado pronto. Ceder sería traicionar no solo su causa, sino también a todos aquellos que ven en su lucha una luz al final del túnel. Porque esta no es solo su historia. Es, en el fondo, la historia de cómo un sistema puede cambiar, si alguien tiene el coraje de no rendirse.